El 17 de marzo de 1953, una mujer de 54 años cruzó el umbral de un edificio abandonado desde hacía casi 2 décadas. No lo hizo por curiosidad ni valentía. Lo hizo porque vio algo imposible. Una vela encendida en el segundo piso del antiguo orfanato de Colima, oscilando como si alguien la moviera. Eulalia Montero era viuda, meticulosa, y vivía a menos de 200 metros del orfanato. Durante años ignoró las advertencias, gritos nocturnos, siluetas infantiles, puertas que se cerraban solas. Ella consideraba todo superstición, pero aquella mañana, regresando de su caminata habitual, vio la luz. No era un reflejo, era una llama real, moviéndose de ventana en ventana. Tocó la puerta. Nadie respondió. La empujó. No estaba cerrada. El pasillo se abrió ante ella, largo, estrecho, oliendo a humedad y madera podrida. Entró. La puerta se cerró a sus espaldas con un golpe seco. No volvió a salir. Los vecinos la buscaron 3 días. Nadie la había visto hasta que alguien recordó. La última vez caminaba hacia el orfanato. Cuando los hombres del pueblo encontraron su rebozo azul colgado de un clavo, balanceándose suavemente. Nada más. Ni rastros, ni huellas, ni sangre. Y en el segundo piso, sobre una mesa de madera carcomida, la vela seguía ardiendo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu participación ayuda a mantener viva esta investigación. Eulalia Montero tenía rutinas inquebrantables. Cada mañana, antes del amanecer, caminaba media hora por las mismas calles. Aquel 17 de marzo no fue diferente. Se levantó a las 5:30, preparó café, se amarró el cabello. Todo en orden, salió cuando el cielo era azul oscuro. Las calles estaban vacías. Solo perros callejeros la observaron pasar sin ladrar. Caminó con paso firme. Pasó la tienda de Doña Remedios, cruzó el pozo comunitario y entonces vio el orfanato. El edificio había sido abandonado en 1935 por una congregación religiosa. Nadie hablaba de por qué, pero los rumores eran consistentes. Algo ocurrió una noche de invierno, algo que involucró a los niños. El lugar quedó vacío de un día para otro. Desde entonces, nadie entraba. Se decía que quien entraba salía cambiado, si es que salía. Aquella mañana, Eulalia vio la luz. Una llama moviéndose en el segundo piso. Caminó hacia la entrada. La puerta estaba hinchada, con pintura descascarada. Tocó con los nudillos. Silencio. Empujó. La puerta se abrió con un chirrido metálico. El pasillo era oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. El olor era denso, moho, algo dulzón y desagradable. ¿Hay alguien ahí?, gritó. La puerta se cerró detrás de ella. El golpe fue definitivo. Eulalia tiró del picaporte. No cedió. Estaba atrapada. Avanzó por el pasillo. Sus pasos resonaban sobre madera podrida. Subió las escaleras con cuidado. Los escalones gemían. En el segundo piso, al final del corredor, ardía la vela. Caminó hacia ella. La cera estaba líquida, brillante. La vela no llevaba mucho tiempo encendida. Junto a ella, un pañuelo infantil bordado. Escuchó un roce, como si algo pesado se arrastrara debajo de ella. «¿Quién está ahí?», gritó. El sonido se detuvo. Y entonces, desde algún lugar del edificio, una voz infantil. «Señora, no debió entrar». Eulalia giró. No había nadie. Don Artemio fue el primero en notar su ausencia. Ella pasaba cada mañana frente a su puesto de pan dulce. Ese día no apareció. Al caer la tarde, sintió inquietud. Preguntó a Doña Remedios. Ella tampoco la había visto. Fueron a su casa. Tocaron. Nadie respondió. Todo parecía en orden, pero el silencio era perturbador. Alertaron a otros vecinos. Un grupo se formó. Don Artemio, Doña Remedios, el joven Mateo y 2 hombres más. Revisaron las calles. Nadie había visto a Eulalia. Fue Mateo quien sugirió lo impensable.
La vi esta mañana. Caminaba hacia el orfanato. El grupo guardó silencio. Don Artemio negó. Eulalia no iría allí. Pero yo la vi, insistió Mateo. No fueron esa noche. Esperaron al amanecer. 5 hombres se presentaron frente al orfanato. Don Artemio, Mateo y 3 más. La puerta estaba cerrada. Mateo encontró una ventana rota y entró, abriendo desde adentro. El pasillo los recibió con ese olor característico. El suelo estaba cubierto de polvo gris. Avanzaron lentamente, revisando cada habitación. Mateo lo encontró. El rebozo azul de Eulalia, colgado de un clavo en el segundo piso. Estaba limpio, sin polvo, como si lo hubieran colocado recientemente. «Está aquí», gritó. Los demás subieron. Don Artemio reconoció el rebozo. Era de Eulalia, sin duda. Entonces estuvo aquí. Pero, ¿dónde está ahora? Registraron el segundo piso. Nada, ninguna señal. Mateo se agachó junto a una puerta cerrada. En el polvo había huellas, pies descalzos de niño, frescas. «Aquí no vive ningún niño», susurró don Artemio. Las huellas conducían a la puerta. Mateo la abrió. La habitación estaba vacía, y en la pared del fondo, escrito con un dedo sobre el polvo, Eulalia. La letra era infantil. «¿Quién escribió esto?», preguntó uno temblando. Desde abajo llegó un crujido, como algo pesado arrastrándose. Luego, silencio. «Revisemos el primer piso», ordenó don Artemio. Bajaron. El crujido se repitió, viniendo de una puerta bajo las escaleras. Era un sótano. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad, y en el primer escalón, encendida a pesar de la corriente de aire, había una vela. La misma que Eulalia había visto. La llama oscilaba, como si alguien acabara de pasar. 2 hombres se negaron a bajar y esperaron arriba. Don Artemio, Mateo y Esteban descendieron con linternas improvisadas. Los escalones eran irregulares, tallados en piedra. El aire se volvió más frío. Ese olor dulzón se intensificó. El sótano era una red de habitaciones conectadas por arcos. La primera contenía estantes con cajas de cartón desintegradas. Mateo abrió una, documentos amarillentos. «Son registros del orfanato». Don Artemio tomó otro. Era una lista de niños con fechas de ingreso y salida. Pero varios tenían algo diferente. En lugar de fecha de salida, una palabra en tinta roja. «Transferido». «¿Transferido a dónde?», preguntó Esteban. Mateo encontró un libro de registro más grande. Las páginas tenían anotaciones casi ilegibles, pero algunas frases destacaban: «Los niños no duermen, escuchan voces». «Padre Anselmo ordena cerrar el ala norte». «Amalia no debe ser mencionada. Prohibido». «¿Quién es Amalia?», preguntó Mateo. Don Artemio negó. «No lo sé. Los viejos a veces mencionan ese nombre, pero nunca explican». La segunda sala contenía celdas, habitaciones diminutas con puertas de metal. Esteban abrió una. Dentro, grabado en la pared: «Amalia» y debajo: «1934». «Un año antes de que cerraran el orfanato», murmuró don Artemio. Escucharon voces, agudas, infantiles, distantes, murmullos, risas suaves. Venían de más profundo. «¿Escuchan eso?», susurró Mateo. Las voces continuaron, luego se desvanecieron. Avanzaron. La habitación era circular, con techo abovedado. En el centro una mesa de piedra con objetos, juguetes antiguos, muñecas sin rostro, canicas, un caballo de madera. Alrededor de la mesa docenas de huellas en el polvo, pies descalzos formando un círculo perfecto. Mateo se acercó. Las huellas eran frescas. Esto lo hicieron hace poco. Horas, tal vez. Don Artemio iluminó las paredes. En la opuesta, escrito con carbón: «No debió entrar, ahora es una de nosotros. Amalia la tiene». Desde arriba llegó un grito. Los 2 hombres que habían quedado arriba. Un grito cortado abruptamente. Corrieron escaleras arriba. La puerta del sótano estaba cerrada.
La empujaron y salió de sus goznes. Los dos hombres estaban pálidos, temblando. «¿Qué pasó?», gritó don Artemio. Uno señaló las escaleras del segundo piso. Vimos niños subiendo, muchos, pero cuando nos acercamos, desaparecieron. Mateo miró arriba. Las escaleras estaban vacías, pero en cada escalón había huellas mojadas. Esteban tocó una. Agua. Las huellas están mojadas. No había agua en el edificio. No había llovido en semanas. Y entonces, desde el segundo piso, una voz de mujer. La voz de Eulalia. «Ayuda». Don Artemio subió primero. Los demás lo siguieron, luchando contra el instinto de huir. El segundo piso parecía diferente. Las paredes más oscuras. El pasillo se extendía más de lo recordado. Las puertas se habían multiplicado. Mateo contaba. Antes había 6, ahora había 10, tal vez más. Al final, una puerta doble con un letrero. Ala norte. Acceso restringido se acercaron. Las puertas estaban entreabiertas, revelaban otro pasillo más estrecho, con paredes cubiertas de marcas, arañazos, palabras garabateadas, dibujos infantiles. Las habitaciones tenían números grabados sin orden lógico: 7, 23, 3, 41, 12. Mateo abrió la número 7. Dentro, una cama infantil con Sobre la sábanas almohada, mohosas, una muñeca sin ojos. Esteban abrió la 23. Vacía excepto por una silla volcada y, en la pared, grabado cientos de veces: «No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir». Al final encontraron una puerta sin número, más gruesa, con refuerzos de metal. Estaba cerrada, pero cedió cuando Mateo empujó. La habitación era circular de piedra. En el centro había una abertura en el piso, como un pozo de 1 metro de diámetro. Sin protección, solo un agujero negro descendiendo. Alrededor del pozo, juguetes, decenas dispuestos en círculo como ofrendas. Mateo se arrodilló. Había algo grabado en la piedra. «Amalia, espera abajo, Amalia, escucha, Amalia, llama». Escucharon la voz de Eulalia, del pozo. «Ayuda, por favor». Don Artemio se inclinó. «Eulalia, ¿estás ahí abajo?» Silencio. Luego: «No, entren. Ella espera. Ella quiere. Más». «¿Quién es ella?», gritó Mateo. La voz no respondió. En cambio, escucharon pasos, múltiples, rápidos, subiendo por como varias personas ascendiendo. Los 3 retrocedieron. Los pasos se acercaban. Podían escucharlos claramente, pies descalzos sobre piedra húmeda. Justo cuando debían emerger, se detuvieron. Silencio absoluto. Mateo se asomó con su linterna. El pozo estaba vacío, pero en las paredes interiores, grabadas en espiral, había huellas de manos, cientos. Manos pequeñas, como si niños hubieran intentado escalar. «Tenemos que irnos», dijo Esteban, retrocediendo. Cuando se giraron, la puerta estaba cerrada. Don Artemio tiró del picaporte. No cedió. «Está cerrada». Golpearon, gritaron, nada. Desde el pozo, una voz infantil, cantarina: «No pueden irse, no todavía. Amalia quiere jugar». Del borde emergió una mano, pequeña, pálida, con dedos largos. Se aferró al borde y comenzó a tirar. Otra mano apareció, luego otra y otra. No eran manos de niños vivos. La piel era translúcida, las uñas negras. Esteban gritó y embistió la puerta. Mateo lo ayudó. Don Artemio, paralizado, miraba las manos multiplicarse. Una cabeza emergió, el rostro de una niña, pero sus ojos eran completamente negros, y cuando abrió la boca, su voz fue la de Eulalia. «No, debieron entrar». La puerta se abrió, simplemente se abrió. Cayeron al pasillo. Don Artemio fue el último, viendo la habitación llenarse de sombras. Decenas de siluetas infantiles emergiendo del pozo como humo. Corrieron. Pero el pasillo había cambiado. Ahora era de piedra desnuda con puertas de metal oxidado. El edificio había cambiado. Corrieron sin dirección. Las ventanas mostraban oscuridad,
como si hubiera caído la noche abruptamente. Don Artemio se detuvo frente a una puerta entreabierta. Dentro, sobre una mesa, el bolso de Eulalia. Lo reconoció inmediatamente. Entró. Los otros lo siguieron. El bolso estaba abierto. Su rosario, monedas y un papel doblado. Una nota escrita con letra temblorosa. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Las habitaciones cambian. Los niños me hablan pero no los veo. Dicen que Amalia quiere conocerme. Dicen que ella está esperando abajo. No puedo encontrar la salida. Si alguien lee esto, no busquen en el sótano. El túnel bajo el pozo conduce a... La nota terminaba abruptamente. Hay un túnel bajo el pozo, dijo Mateo. No vamos a bajar, declaró Esteban. Cuando se giraron, el pasillo había desaparecido. Solo había una pared sólida. La habitación ahora tenía una sola salida, una trampilla en el suelo que no había estado allí. Don Artemio la abrió. Una escalera de madera descendía. El olor era el del sótano, pero más intenso, y podían escuchar voces susurrando al unísono. Bajaron porque no había alternativa. El túnel era de tierra, reforzado con maderas podridas. Apenas alto para caminar encorvado, Mateo iba adelante. Las paredes se mueven, susurró. Don Artemio iluminó la pared. Las sombras no permanecían quietas. Se desplazaban independientes de la luz. No las mires, solo sigue. Caminaron eternamente. El túnel giraba constantemente. En una cavidad encontraron un zapato de Eulalia, rodeado de velas encendidas en círculo perfecto, todas con llamas inmóviles. ¿Quién encendió estas velas?, preguntó Esteban. Entonces escucharon risas, infantiles, múltiples, amplificándose hasta ser ensordecedoras. Las sombras en las paredes se movieron más rápido. Algunas se desprendieron, flotando, tomando formas humanoides, figuras pequeñas con extremidades alargadas. ¡Corran!, gritó don Artemio. Corrieron tropezando. El túnel se alargaba infinitamente. Esteban cayó. Cuando lo ayudaron, la pared detrás ya no era de tierra. Era algo más suave, orgánico. Palpitaba. No mires atrás, solo corre. El túnel se abrió a una cámara circular. Las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Y en el centro, una cama de hierro oxidada. Eulalia estaba acostada, ojos cerrados. Parecía dormir. ¡Eulalia!, gritó don Artemio corriendo. Mateo lo agarró. ¡Espera! Algo no está bien. Eulalia no respiraba. Su piel era grisácea. Don Artemio tocó su mano. Estaba helada. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca con fuerza. Sus ojos se abrieron completamente negros. Su voz era múltiple. Amalia nos tiene a todos. Se incorporó con movimientos entrecortados. Señaló una esquina. Ella está allí. La esquina estaba sus linternas, pero algo comenzó a materializarse. Una sombra densa que absorbía la luz. Una voz de niña, antigua, llena de ecos. Bienvenidos. Esperaba más visitantes. La sombra tomó forma. Una silueta infantil con proporciones incorrectas. Brazos demasiado largos. Cabeza inclinada antinatural. Hace tanto desde que alguien vino a jugar. Esteban corrió hacia el túnel. La entrada se selló. La tierra fluyó como líquido. Sintió una corriente de aire frío buscó detrás de un dibujo grande que representaba una puerta. Presionó y la pared cedió. ¡Aquí!, gritó. Don Artemio soltó a Eulalia y corrió. Esteban lo siguió. Mateo miró atrás. Eulalia seguía en la cama, rodeada de figuras infantiles materializándose, todas con ojos negros, y en el centro la sombra de Amalia creciendo. Todas las figuras hablaron al unísono. No, pueden irse. Nunca se lanzó al pasaje. El pasaje era tan estrecho que avanzaban de lado. La tierra húmeda se adhería a su ropa. Comenzaron los sonidos.
tamborileo suave, dedos golpeando madera. Venía de las paredes, siguiéndolos. El tamborileo se intensificó, cientos de dedos golpeando simultáneamente. Esteban presionó la pared para estabilizarse, la retiró gritando. La pared se movió. Don Artemio iluminó la superficie. Había un movimiento ondulante, como algo respirando debajo. ¡No toquen las paredes! El pasaje ascendió. Tuvieron que usar raíces como apoyos. Algunas se desprendían podridas. En una pequeña cámara, Mateo encontró un cuaderno escolar azul descolorido. Lo recogió y leyó en voz alta. Mi nombre es Vicente. Tengo 8 años. Amalia me dijo que escribiera esto. El orfanato no es un orfanato. Es donde ella guarda a sus amigos. Todos los niños se quedaron. Nadie se va. Las hermanas lo sabían. Por eso se fueron. Pero nos dejaron aquí. Pasó la página. Amalia está en las paredes. Está en el suelo, en el aire. No sé si fue Dice una que niña está de sola. verdad. Necesita amigos para siempre. Los otros niños ya no hablan. Solo repiten lo que ella dice. Yo también estoy empezando a olvidar. La última entrada. Si encuentras esto, no busques a los niños. Ya no somos niños. Somos parte de ella. Y ella tiene hambre. Busca más amigos. Mateo, si lees esto, corre. Mateo dejó caer el cuaderno. Tiene mi nombre. Eso es imposible, dijo don Artemio. Esteban recogió el cuaderno. Su rostro palideció. Hay más. En la esquina inferior, con letra diferente, Mateo llegó el 18 de marzo de 1953. Se unió a nosotros en la oscuridad. Ahora somos 47. Hoy es 18 de marzo, susurró don Artemio. Desde el pasaje, voces susurrando. Mateo, Mateo, Mateo. Las voces se acercaban con pasos. Muchos pasos. Don Artemio encontró un agujero bajo en la pared. Por aquí, rápido. Se arrastraron. Esteban sintió algo agarrar su tobillo. Pateó. Lo que fuera soltó, pero escuchó una risa infantil dentro Algo del está túnel aquí. con ellos. Emergieron en una cámara más grande con docenas de camas infantiles alineadas. En cada cama, una figura. Niños, o lo que habían sido. Estaban acostados en posiciones idénticas, piel grisácea, respiraban sincronizados. Todos los niños del orfanato, susurró Mateo. Las puertas comenzaron a cerrarse en secuencia, como dominó. Don Artemio corrió hacia la única abierta. Al pasar entre las camas, todos los niños abrieron los ojos. Ojos negros. 47 pares observándolos. Todos hablaron al unísono. Quédense, jueguen, con nosotros, para siempre. Los niños se incorporaron extendiendo sus manos. Mateo sintió dedos fríos rozar su brazo. Corrió esquivando las manos. Alcanzaron la puerta justo antes de cerrarse y rodaron. Estaban en otro pasillo, de madera, reconocible. Era el orfanato original. ¿Estamos de vuelta?, preguntó Esteban. Mateo reconoció el lugar, el primer piso. La puerta principal estaba al final. La salida está ahí, pero con cada paso corrieron. El pasillo se alargaba, la puerta se alejaba. Las paredes comenzaron a hablar. Bocas se formaron en la madera y susurraban. Nadie se va, nadie escapa, todos se quedan con Amalia. Don Artemio se detuvo, respirando con dificultad. No podemos seguir corriendo, el edificio nos está jugando. Tiene que haber una salida, jadeó Mateo. La hay. La voz vino de atrás. Era Eulalia, de pie, vestido manchado, cabello desordenado, pero sus ojos eran normales, marrones. Señora Eulalia, susurró don Artemio. Ella asintió, pero había algo frágil en su expresión. Me tiene casi por completo, pero tengo un momento, solo un momento. ¿Quién es Amalia?, preguntó Mateo. Eulalia cerró los ojos. En 1934, trajeron a una niña de 7 años llamada Amalia Cortés. No hablaba, no reaccionaba, pero había algo dentro de ella.
Los niños comenzaron a desaparecer, uno por uno. La Madre Superiora siguió a Amalia hasta el sótano, hasta un túnel que no debería existir. Encontró a los niños, pero ya no eran niños. Amalia había construido algo en la oscuridad, un espacio donde podía mantenerlos para siempre, porque estaba sola. ¿Y las monjas? Huyeron, sellaron el edificio, rezaron para que muriera de hambre. Pero Amalia no necesita comida, necesita compañía, voces, y cualquiera que entre se convierte en parte de su colección. Los ojos de Eulalia comenzaron a oscurecerse. Hay una forma de salir. En el sótano original, la primera habitación de Amalia. Allí está su núcleo. Si pueden destruir lo que encuentren... Su voz se quebró, sus ojos completamente negros. ¡No!, gritó con voz múltiple. ¡No! ¡Pueden saber! Su cuerpo comenzó a retorcerse. ¡Corran!, gritó Mateo. Se lanzaron por una puerta que daba a una escalera. Bajaron al sótano original, pero estaba diferente. Las paredes palpitaban, las habitaciones habían cambiado. Los registros mencionaban el cuarto de aislamiento, dijo don Artemio. Habitación 3. Buscaron. Encontraron una puerta con placa oxidada. 3. Esteban la embistió. Cedió fácilmente. La habitación era de piedra. En el centro, una construcción hecha de objetos infantiles entretejidos de manera imposible, flotando a medio metro del suelo. Dentro, algo orgánico. Algo que latía. «Eso es ella», murmuró Mateo. «Eso es Amalia». La estructura reaccionó. Las muñecas giraron sus cabezas. Una voz emanó. «No. Destruir. Solos. No. Solos. Nunca más». Don Artemio encendió una cerilla y la lanzó. El fuego prendió. Los objetos ardieron con llamas imposibles. La estructura se desmoronó. Cientos de voces infantiles gritaron al unísono. El edificio entero tembló. Las paredes se agrietaron. El techo comenzó a derrumbarse. ¡Salgan! ¡Ahora!, corrieron mientras el orfanato colapsaba. Las habitaciones se cerraban, los pasillos se retorcían, pero la puerta principal estaba visible, al final de un corredor directo. Se lanzaron. Detrás, figuras corrían, los niños, las víctimas de Amalia, pero no los perseguían. Huían también. Don Artemio alcanzó la puerta y la abrió. Luz del sol explotó. Atravesaron el umbral y cayeron en la calle. Se giraron. Las figuras infantiles alcanzaron el umbral, pero se disolvieron en la luz. Se desvanecieron como humo, liberadas. Entre ellas, Eulalia, su rostro normal por un instante. Movió los labios. «Gracias». Desapareció. El edificio colapsó con un suspiro. El polvo cubrió la calle. Cuando se disipó, solo quedaban escombros y silencio absoluto. Las autoridades llegaron 3 horas después. Los 3 hombres estaban sentados en la calle, mirando los escombros, incapaces de hablar. Don Artemio les contó todo. Mateo y Esteban confirmaron. El médico sugirió alucinaciones por gases tóxicos, pero cuando removieron escombros encontraron huesos, pequeños, infantiles, dispuestos en patrones circulares. Los forenses contaron restos de 46 individuos y en el centro un esqueleto más, de una niña de 7 años. Rodeado de objetos chamuscados, muñecas derretidas, bloques carbonizados. Los registros confirmaron 46 niños desaparecieron entre 1933 y 1935. Nunca fueron encontrados, y había una niña, Amalia Cortés, ingresada en 1934, marcada como caso especial. Requiere aislamiento permanente. Nunca se registró su salida. Eulalia Montero nunca fue encontrada. Los 3 hombres insistieron que salió con ellos, que se desvaneció, pero no había evidencia. Su muerte fue registrada como desaparecida, presuntamente fallecida. Los 3 hombres nunca fueron los mismos. Don Artemio desarrolló un temblor constante. Dejó de vender pan. Pasaba horas sentado mirando hacia donde había estado el orfanato.
Esteban abandonó el pueblo 2 semanas después. Se fue sin avisar. Nadie volvió a verlo. Mateo fue quien más cambió. El joven alegre se volvió retraído, casi mudo, y desarrolló una costumbre. Cada noche escribía su propio nombre 100 veces, como si necesitara recordar quién era, porque había algo que no contó. Cuando la voz susurró su nombre en el túnel, sintió un tirón, como si parte de él quisiera quedarse, como si algo lo reconociera, y a veces, en noches silenciosas, todavía escuchaba las voces: Mateo, vuelve, todavía tenemos sitio para ti. Un mes después, el terreno fue excavado y nivelado. Los huesos enterrados en fosa común con una lápida. Niños del Orfanato Santa María, 1928-1935, que finalmente descansen en paz. Los obreros reportaron cosas extrañas: herramientas desaparecidas, sombras moviéndose, risas infantiles emanando de la tierra. El trabajo fue completado con prisa. El terreno fue declarado inhabitable y cercado. Un letrero: prohibido el paso. Durante años, nadie se acercó. Los vecinos comenzaron a mudarse. Decían que había algo en el aire, que por las noches escuchaban cosas. Doña Remedios se fue en 1955. Antes de partir, confió al padre Eusebio. Cada noche veo velas donde estaba el orfanato, velas flotando, y escucho voces de niños cantando. El padre bendijo el terreno 3 veces, pero las historias no cesaron. En 1958, adolescentes entraron al terreno cercado. 5 entraron, 4 salieron. El quinto fue encontrado 3 días después, acurrucado, repitiendo un nombre. Amalia fue internado. Nunca recuperó la cordura. El municipio construyó un muro de concreto de 3 metros alrededor del perímetro, sin puertas, un monolito gris, y allí permanece hasta hoy. Los ancianos del pueblo no hablan del tema. Si alguien pregunta, niegan y cambian de conversación. Olvidar es más seguro que recordar. Don Artemio murió en 1962. Su sobrina dijo que en su lecho de muerte, delirando, hablaba de niños en las esquinas. Decía que querían que volviera. Sus últimas palabras: Eulalia, finalmente estás en paz, ¿verdad? Mateo abandonó Colima en 1965. Se fue a Monterrey, se casó, tuvo hijos, pero nunca habló de lo vivido, hasta 1987, en su lecho de muerte, cuando llamó a su hijo mayor y le contó todo. Y le hizo prometer: nunca vayas a Colima, nunca te acerques a ese lugar, porque algunas cosas no terminan, solo esperan. Su hijo cumplió la promesa. En 1994, el gobierno propuso demoler el muro y construir un parque. La propuesta fue rechazada por unanimidad, sin explicaciones públicas, pero en privado todos dijeron lo mismo. Había algo fundamentalmente equivocado en ese lugar. El muro permanece, y en las noches algunos dicen ver luces detrás del muro, luces pequeñas, titilantes, como velas, y si uno se acerca y presiona su oído contra el concreto frío, puede escuchar un murmullo constante. Muchas voces susurrando: solos, no, solos, nunca es más, esperar, siempre esperar. En 2003, un informe arqueológico reveló algo imposible. Bajo el terreno, a 15 metros de profundidad, había túneles. Túneles que no figuraban en mapas. Túneles estrechos, diseñados para que solo niños pudieran atravesarlos. Y en las paredes, grabado miles de veces: Amalia. El proyecto fue cancelado, el informe clasificado, y nunca más se excavó. Porque algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, donde pertenecen. 72 años han pasado desde aquella mañana cuando Eulalia Montero cruzó el umbral. El edificio desapareció, los testigos fallecieron, los registros fueron archivados, pero la historia permanece, susurrada entre las familias antiguas de Colima. No hay explicación que satisfaga completamente. Los escépticos hablan de gases tóxicos, alucinaciones colectivas.
Los creyentes hablan de algo más oscuro, algo que quizás nunca se fue completamente. Lo innegable, 46 niños desaparecieron. Eulalia nunca fue encontrada. 3 hombres entraron y salieron transformados, y un terreno permanece sellado, vigilado por un muro que nadie se atreve a derribar. Los lugareños han aprendido a vivir con el silencio de ese lugar. Han aprendido a no mirar demasiado hacia el muro gris. Han aprendido a ignorar las luces ocasionales, los sonidos nocturnos, las historias sobre niños que nunca crecieron y una niña llamada Amalia que sigue esperando en la oscuridad. Porque hay lugares en este mundo que guardan sus secretos celosamente. Lugares donde las reglas normales no aplican, donde el pasado no permanece enterrado, donde los perdidos nunca encuentran paz. El orfanato de Colima era uno de esos lugares, y aunque ya no existe físicamente, algo de él permanece. En los túneles que nadie se atreve a explorar, en las voces que algunos todavía escuchan, en los nombres grabados bajo la tierra, esperando. Siempre esperando. Cuéntanos desde qué ciudad o país ves este canal. Tu participación mantiene viva esta investigación, mantiene viva la memoria de aquellos que nunca regresaron y nos recuerda que algunas historias, por perturbadoras que sean, merecen ser contadas. Porque olvidar es fácil. Recordar es necesario. Y algunas veces, recordar es lo único que impide que la oscuridad regrese. Dedicado a la memoria de Eulalia Montero y los 46 niños del orfanato Santa María, que finalmente, donde sea que estén, hayan encontrado la luz.